Estamos de vuelta en El Tablero y como lo decía al inicio del programa, hoy contamos con nosotras en el estudio con Laura Camargo, doctora en Filología Hispánica, sociolingüista, analista del discurso, que es lo que más me gusta, y docente en la Universidad de Les Illes Balears. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotras. Muchas gracias, Laura, un gusto. Vamos a hablar de este libro, que por cierto, yo sé que yo soy un poco yonki de estas cosas, pero en verdad lo recomiendo. Se llama Trumpismo Discursivo y como ven, le he sacado realmente todo tipo de zumo a este libro porque hay muchísimo de qué hablar. Me ha costado mucho elegir las preguntas. Laura, lo primero, además de darte la bienvenida, quería decirte que yo también como filóloga, la verdad que he sentido delicioso leer esto. Realmente me alegra muchísimo. Me ha dado muchísimos insumos y tal vez por donde quería empezar, aprovechando que Donald Trump en realidad acaba de llegar hace menos de un mes, pero en realidad parece que hubiera pasado un mundo entero desde que ha llegado. Así es. Es que en alguna de tus entrevistas, y a mí me gustó ese titular, dijiste que uno de los objetivos de Donald Trump, pero también de Ayuso, es que hablemos de lo que dicen más que de lo que hacen. Ahora, sin embargo, es verdad que con menos de un mes en Casa Blanca y viendo que Donald Trump está haciendo mucho, te preguntaría si dirías lo mismo ahora que ves que Trump, además de decir, también hace. Es una buena pregunta y se nota que la hace alguien que también está trabajando en la cuestión de los medios, ¿no? Claro, porque me imagino que os planteáis a menudo cómo comunicar todo lo que está sucediendo y si racionar o no la cantidad de titulares que va dando cada día Trump y su equipo. Bueno, él es el que se hace protagonista de todos ellos porque necesita ser protagonista. Hay una parte también que tiene que ver con las propias características del personaje, como alguien muy egocéntrico. Esto lo han dicho ya muchos analistas y quienes lo han seguido desde la primera legislatura de 2016. Entonces, la cuestión de si la entrevista en la que salía esto, por cierto, no es tan antigua, es una entrevista más o menos reciente en El Salto, y yo diría que sigo manteniendo esto. ¿Por qué? Porque hay una parte de lo que está haciendo Trump que obedece a algo que explico en el libro, que es la propaganda autoritaria, uno de cuyos primeros ejes es aquella recomendación de Steve Bannon para la primera campaña electoral de 2016, que era flood the zone with shit, inundar la zona de basura. ¿Esto qué significa en realidad o cómo se traduce a la estrategia comunicativa de la política o de las medidas políticas de Trump? Se traduce en la idea de estar permanentemente comunicando titulares e informando de cosas que no se saben muy bien cómo se van a concretar, si son dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, y dejando a todo el mundo en shock. Esta es una de las estrategias, más allá de aquello que haga, dejar a todo el mundo, y en este caso no solamente a los estadounidenses, que quizá en la primera legislatura sí que había un discurso más dirigido hacia la parroquia cercana, sino un discurso que ahora tiene impacto global, y cómo esto lo hace también con esa finalidad de que todo el mundo quede inundado por todas estas propuestas. Muchas de ellas son amenazas, hay que decir que es parte del estilo comunicativo, el amenazar, el comportarse como una especie de bullying, ¿no? Como una especie de matón en un patio que hoy día es global, ¿no? Y que no se sepa muy bien a dónde mirar, que nadie ni siquiera sepa cuál va a ser la siguiente, y antes de poder reaccionar a la última ya han llegado otras dos. Y además siempre estás alerta. Y siempre están con las alertas todo el mundo, ¿no? Ahora mismo Europa ha quedado totalmente fuera de juego y nadie sabe muy bien cómo reaccionar ante esto. Entonces hay una parte estratégica de la comunicación trumpista que tiene que ver con esta especie de doctrina del shock y con este inundar la zona de basura para no saber muy bien qué hacer y conducir a algo que también explico que es la confusión. Exactamente. Me gusta porque además hay muchos detalles de ese trumpismo discursivo, que es como una gran estrategia, que a mí lo que me parece interesante es que no plantea que sea de Donald Trump, sino que es una estrategia que podemos llamar trumpismo discursivo, pero que aplica trascendiendo a Trump. Eso es. Que me parece que esa es la clave fundamental para entender la utilidad incluso de este texto. Y ahí es donde te haría una pregunta, porque las que hicimos análisis crítico del discurso, sabemos que decir es también hacer. Eso es. Decir, de hecho, es lo que normaliza. Y ahí es donde te planteo la pregunta. La normalización de este tipo de discursos, digamos, de los discursos de extrema derecha, por ponerle su nombre, ¿la normalización está empezando o empieza siempre por lo discursivo, dirías tú? Muy interesante. Hay una base muy fuerte del discurso. De hecho, como tú muy bien sabes también, porque has estudiado este marco teórico, el análisis crítico del discurso parte de que el signo lingüístico, a diferencia de lo que había dicho Saussure, ¿no? Este curso de lingüística general, los signos lingüísticos son arbitrarios, no hay relación entre significante y significado. Esto no es cierto, ¿no? Pensamos que el signo lingüístico es eminentemente ideológico y que además está relacionado con la construcción del poder.
y que está relacionado muchas veces con los abusos de poder. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las analistas críticas del discurso, sí que hay una base discursiva en la construcción de las relaciones de desigualdad y de las relaciones de poder, porque al final el discurso lo es todo. Allí donde hay una superficie de inscripción puede haber un discurso, en un ballet hay un discurso, en este estudio hay un discurso. Por lo tanto, la base discursiva de las relaciones humanas y de las relaciones de poder es algo que es preexistente, ¿no? O consideramos que así es. Ahora bien, ¿cómo se ha producido esta normalización? Que era la segunda parte de tu pregunta o lo que entiendo yo de ella. Yo creo que aquí hay otro factor que es fundamental y es de los facilitadores autoritarios. Los facilitadores autoritarios no tienen por qué ser los políticos de la extrema derecha que se identifican abiertamente como partidarios o como militantes de las fuerzas de la extrema derecha. Hay otros ámbitos en los cuales se dan, por ejemplo, en la derecha, en lo que se podía conocer como la derecha democristiana, esto se está viendo ahora en Alemania, o aquí la derecha liberal, lo estamos viendo con el caso del Partido Popular, que se convierten en facilitadores autoritarios. ¿Cómo? Deslegitimando el resultado de elecciones, no siendo contundentes con manifestaciones de violencia que pueden ser verbal, otras veces no solo verbal, no siendo contundentes diciendo no, la violencia no es un camino, y luego pactando con los autoritarios. Entonces, también en todo este proceso hay una normalización de esos discursos. Y, como digo, no hay que hablar solamente de políticos en los medios de comunicación, ha habido y sigue habiendo muchas personas que son periodistas y que actúan como facilitadores autoritarios o facilitadoras autoritarias. Voy a utilizar esto que has dicho, me gusta la idea además de facilitadores, el sintagma, facilitadores autoritarios, porque claro, hablamos mucho también, y ahí es donde también puede haber debate y me parece interesante sobre las causas. Entonces se apunta a diferentes causas. Me parece que es importante plantear que hay una causa concreta con sujetos específicos que tienen poder y que hacen de facilitadores autoritarios. Pero quiero pensar también un poco en las condiciones materiales, es decir, en el sistema capitalista. Hay una cosa que mencionas en el libro que por eso me parece interesante, y por cierto, el lenguaje en el que está el libro, lo digo para la gente que nos está viendo, no es de una academia de Torre de Babel, es de la academia que yo creo que debería haber, una academia popular, lo puede leer cualquiera, se explica mucho. Está reescrito muchas veces para que sea un libro que llegue a mucha gente y no efectivamente desde la Torre de Marfil, en la cual, por desgracia, se encierran muchos académicos. Que además son reflexiones que necesitamos tener las personas, no solamente que nos dedicamos a la comunicación y tal, sino que estamos enfrentando ese trumpismo discursivo todos los días en nuestro grupo de WhatsApp, muchas veces con tu familia también, ¿no? Entonces, como decía, hablando un poco de las condiciones materiales que permiten la, vamos a decir, irrupción o incluso la capilaridad y la fuerza del trumpismo discursivo, hay algunos que mencionan mucho las tecnologías, llegaré a eso, pero, por ejemplo, hay este otro tema que me parece interesante y tú lo apuntas, que son como estos 4 shocks ¿no? del siglo XXI, que empieza con pues, el atentado de las Torres Gemelas en 2001, luego la crisis económica del 2008, la pandemia por la COVID en 2019, y tú deslizas, esto ya es más de cosecha Laura Camargo, entiendo yo por el libro, que también está el asalto al Capitolio. ¿Cómo leer estos 4 shocks, estos 4 hitos casi que llevan desde el inicio del siglo XXI en adelante? ¿Cómo los vinculamos con este escenario en que el trumpismo discursivo puede permitirse irrumpir con tanta fuerza? Bueno, creo que sin el recorrido que acabas tú de hacer y que efectivamente está resumido en ese capítulo 3, sería imposible, creo yo, haber llegado hasta aquí, ¿no? Hay un hito dentro de estos 4, o 2, diría yo, que son fundamentales para la popularización o para la expansión de este nuevo sentido común que permite que el discurso trumpista o el trumpismo discursivo, que es más amplio que el discurso trumpista, triunfe, que es la crisis de la gran recesión, ¿no? Y que además, tal y como explico en el libro y que tal y como otros especialistas han analizado, no solamente supone una crisis económica de carácter global, sino una crisis de las narrativas neoliberales o liberales, ¿no? Una crisis de la forma en la cual los políticos, que luego fueron tachados como los políticos del establishment, contra los que Trump y otros tantos se manifiestan, quedaron en evidencia, ¿no? Porque estaban pues haciendo una narrativa que no coincidía en absoluto con la crisis que habían generado en la vida de la gente y a la que además le hicieron pagar por esa crisis, ¿no? Aquí
tuvimos ejemplos muy claros y aparecen recogidos. Aquí fue el Partido Socialista quien aplicó estas medidas, ¿no? Pepe Blanco, aparece recogida esa frase de los españoles han vivido por encima de sus posibilidades y toca apretarse el cinturón. No, perdón. Y esto fue global, ¿no? Cómo se hizo pagar al pueblo por los desmanes que habían llevado a cabo los capitalistas que se habían enriquecido pues, con las hipotecas en subprime en los Estados Unidos y con otro tipo de políticas inmobiliarias en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, esta crisis de narrativas yo creo que tiene mucho que ver con lo que va a pasar después, ¿vale? Lo que pasa después son cosas también positivas. El movimiento de los indignados, el 15M y lo que después pasa aquí, Occupy Wall Street, las primaveras árabes, todo tiene que ver con algo que estalla, con esa burbuja que estalla en 2007-2008, ¿no? ¿Qué sucede después? Que ahí también estallan otras cosas, ¿no? Ahí estallan otros movimientos y aunque efectivamente el reaccionarismo y el capitalismo ya había empezado a armarse a finales del siglo XX, no podemos olvidar el impacto del binomio Thatcher-Reagan, y luego tuvimos a principios del siglo XXI a los halcones de la Casa Blanca, que también tienen un estilo de un nacionalismo muy agresivo que puede entroncar un poco con lo que estamos viendo ahora. Nos acordamos de Wolfowitz o de Donald Rumsfeld, ¿no? Que tenían este discurso que recuerda un poco a lo que está... Bastante bestias, es verdad, en ese ecosistema, pero era muy dirigido hacia una política exterior profundamente agresiva, ¿no? Que ahora Trump parece que está reeditando. A pesar de todo eso, yo creo que donde ya acaba de cristalizarse el magma para dar lugar a lo que tenemos hoy es la pandemia, ¿no? Es decir, son estos dos ejes principales, la crisis de la gran recesión y el momento pandémico 2020-2021, que van a hacer con el crecimiento de los discursos del negacionismo y las teorías de la conspiración, que lleguemos después al asalto al Capitolio, ¿no? También. Pero el sentido común negacionista, el sentido común reaccionario, la canalización del malestar social desde un punto de vista reaccionario, tiene mucho que ver con estos dos hitos, ¿no? Me parece interesante ese tránsito de hitos y luego hay un momento que yo no sé si a toda la gente le parece interesante del libro, pero a mí me parece además de lo que a mí más me ha servido, que es el capítulo segundo, en realidad, que es este capítulo que habla de las pasiones en general, ¿no? del discurso fascista. A mí me parece muy interesante porque es rico para hablar del nacionalcatolicismo español. Y quiero traer esto a España porque además creo que esto puede ser muy útil. Y hay una cita en que tú dices, como dijera Manolo Vázquez Montalbán, la más acabada y perfecta obra del régimen no habían sido los pantanos ni las copas de Europa del Real Madrid. La gran obra del régimen era el lenguaje. De este modo, el llamado franquismo sociológico sería también un franquismo lingüístico. Nosotras decimos mucho, y creo que en eso seguramente estaremos de acuerdo, que hay muchísima resaca franquista, por decirlo, en múltiples instituciones del Estado, en la judicatura, en el poder económico, en el poder político, en Casa Real, etc. Yo te preguntaría, ¿qué queda de ese franquismo lingüístico, dirías tú? Bueno, ahí también lo sugiero que quienes mejor lo han representado, lo siguen representando, son los líderes y las líderes de Vox, ¿no? Entonces hay una reedición de ese franquismo lingüístico muy presente en el discurso de Vox, que se puede rastrear en muchos de sus ejes, ¿no? Toda la cuestión de del discurso nacional católico, es que no se me ocurre decirlo de otra manera, ¿no? Que Vox reedita y que intenta adaptar ahora a las nuevas tecnologías. Efectivamente, pues se ve como Mariscal Zavala, que es el secretario de Comunicación, ha tenido mucho cuidado en incorporar todas estas, este boom de las redes sociales y cómo se ha adaptado, también por recomendación de Bannon, que vino a darles unos cursitos cuando estaba montando eso de The Movement. Pero es cierto que siguen oliendo a naftalina y a sacristía, ¿no? Siguen teniendo este discurso que es incapaz de despegarse, como por ejemplo sí hace Ayuso, ¿no? Es incapaz de despegarse de estos marcos más... es que no sé cómo decirlo, totalitarios, del catolicismo, incluso de la reivindicación del franquismo, los hemos visto hace muy poco, ¿no? Ya no escondiéndose, y yo creo que es Vox quien está más pegado a eso. Ahora bien, dicho esto, el franquismo lingüístico se ha dejado ver no pocas veces también en el discurso del Partido Popular. ¿Por qué?
Bueno, pues porque no se han deshecho, en muchos casos, de todas las rémoras que estos liberales, que se llaman a sí mismos liberales, siguen teniendo del pasado, ¿no? Entonces, esta idea del franquismo lingüístico, que entronca con el franquismo sociológico, que es algo de lo que hablaban Germán Labrador y Jorge Gaup en un artículo que cito varias veces en el libro, yo creo que está bien representada, como digo, especialmente por Vox, pero en muchos casos también por algunos de los líderes del PP que siguen en esa línea. Muy interesante eso, porque es verdad que cuando hablamos del franquismo yo siento que hay que hablar de todo ese régimen más allá de Franco, ¿no? Que se mantiene instalado en diferentes puntos. Lo del franquismo lingüístico me pareció a mí muy útil y quería ir ahora, porque hablábamos de las causas en términos del sistema capitalista, también en la clave de las nuevas tecnologías. Hace unas semanas pude entrevistar a Steven Fort y también aquí en Canal Red. Él habla mucho, además, del papel de las redes sociales y las nuevas tecnologías en el crecimiento, digamos, o la masificación, si queremos, de los discursos de las extremas derechas 2.0, como él las llama. Yo diría un poco de las estrategias del trumpismo discursivo, en realidad, ¿no? Que calza ahí. Tú en el libro apuntas, además, que no es un tema solo de las redes sociales. Hablas del momento tele, del momento televisivo, del homovidence. ¿Desarrollarías un poco esa idea para las que nos están viendo? Me parecía muy importante escapar de la idea de que las redes son el inicio de todo, porque cuando leí el libro de Giovanni Sartori, que es un libro de finales del siglo XX, que no es precisamente un libro actual, de lo que habla él es de una especie de mutación antropogénica que sufre el Homo sapiens, que es un homínido que está preparado para el razonamiento reflexivo, que está preparado para el pensamiento crítico, y que cuando entra en la visualización de pantallas, en una primera instancia de la televisión, porque era la primera pantalla que tuvimos disponible, antes por supuesto que los ordenadores, ¿no? Cuando la televisión se hace un fenómeno de masas, se convierte en, al principio es una innovación, pero luego acaba siendo algo que todo el mundo tiene, prácticamente todo el mundo en su casa, empieza el ser humano a convertirse en un ser humano visual, en un ser humano que necesita de las imágenes para sentir algún tipo de emoción, ¿no? O para conectar con algo. Ya no es un ser humano que lea y piense tanto y reflexione sobre aquello que lee, sino que todo le tiene que entrar por los ojos. Y eso conduce a algo que luego han llamado el emotivismo, ¿no? El emotivismo está muy vinculado a la imagen, a la cultura de la imagen. Vamos a ver algo que nos va a provocar sensaciones, y si no lo vemos de una determinada manera y no nos entra por los ojos, no nos va a provocar esas sensaciones. Por lo tanto, a partir de esta cultura emotiva de la imagen, el ser humano va a acabar transformando su capacidad crítica y de raciocinio y la va a llevar a la emotividad, ¿vale? Y esto conecta muy bien también con lo que luego se ha hecho a través de las redes sociales. Fíjate cómo la evolución misma de las redes sociales ha ido cambiando de redes textuales a redes visuales. ¿Recuerdas la época de los blogs, por ejemplo, que tenías posts enormes, o el mismo Facebook, el muro mismo enorme? Facebook, eso es, eran muros con mucha, pantallas con mucho texto. Total. Y ahora lo que hay son videoblogs, lo que hay es TikTok, lo que hay es Instagram, y el texto prácticamente ha desaparecido. Sí, es una anécdota. Es una anécdota. Entonces, o un acompañamiento menor. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que claramente volvemos a esta idea de que la imagen tiene una preponderancia tal que el texto y lo que el texto supone, que es la lectura, porque la lectura también implica algún tipo de razonamiento mental y una necesidad de ordenar las ideas muy diferente a la que supone el ver imágenes, todo eso ha quedado relegado. Y eso está influyendo también en cómo la gente procesa la información. Por tanto, bueno, aquí las cosas han cambiado mucho. Y además eso da para un análisis también muy psicolingüístico en muchísimos términos de interacción social. Yo no dejaba de pensar también en cómo nuestras propias formas de interactuar también tienen que ver con ese estadio del homovidence, precisamente, ¿no? Y las formas de entendernos, hablarnos y seguramente también de politizarnos, que eso me parece especialmente relevante. También ¿no? de politizarnos. Eso da para mucha... Muy bien apuntado eso. No, en realidad el libro, insisto, lo recomiendo porque da muchísimas ideas, y yo tengo una última pregunta que no podía dejar de hacerte porque esta además me parecía clave, que tiene que ver, término, con una palabra. Para mí las palabras son fundamentales, que es polarización, que es un término que además ha entrado en nuestra agenda pública de debate muchísimo. Fue llamada como la palabra, no me acuerdo si fue del 2023, me parece, la palabra del año, en fin. Es verdad que en el libro tú planteas que de alguna forma la polarización de hoy, como la entendemos, digamos, no es otra cosa que una expresión de antagonismo que hemos tenido siempre, pero con el prisma del trumpismo discursivo, digamos, ¿no? Entonces,
yo ahí es donde, o sea, la disputa no es nueva, digamos. No. Lo que es distinto es, o sea, la tensión política ha existido siempre, el sistema capitalista genera esa tensión, Sí. desigualdades, precariedad, Eso por es. tanto resistencias, por tanto oposición política, etcétera. Entonces yo te preguntaría si es una seña de estos nuevos tiempos que la polarización, que en realidad ha existido siempre, tenga esta identidad del trumpismo discursivo, y si tú crees que veremos cómo se acaba o cómo muta esto. Ojalá, ¿no? Ojalá, claro que sí. La idea que plantea el libro es justamente que hay que romper este marco de la polarización, porque además hay cierto aprovechamiento también, ¿no? De que los polos estén tan enfrentados para volver precisamente a una polarización de dos, ¿no? De solamente hay dos opciones, o lo malo o lo menos malo, o lo muy malo o lo menos malo, ¿no? El PP o el PSOE también, ¿no? Exactamente, solo hay dos opciones. Como lo malo es tan malo, tenemos que quedarnos con lo menos malo. Claro, ojo, como que esta es la opción, ¿no? Yo creo que hay que salir de esta idea. La polarización, tal y como se está planteando hoy, también conduce a otra cosa, que es la parálisis. No solamente a la confusión, sino a la propia parálisis de la que hablábamos al principio. Cuando Trump nos inunda todos los días con titulares y todos los días con nuevas amenazas, por un lado polariza con aquellos a quienes dice os voy a poner aranceles, o voy a convertir Gaza en la nueva Riviera, o voy a cambiar el nombre del Golfo de México. Cuando está haciendo todo esto, está polarizando con unos y con otros, está induciendo también a cierta parálisis, ¿no? Entonces yo creo que hay que salir de la parálisis y hay que empezar a transformar la polarización en otra cosa, que es en un nuevo antagonismo. ¿Cómo nos planteamos los nuevos antagonismos para salir de estos marcos en los que nos quieren meter, ¿no? Que es, bueno, yo ahora voy a hacer estas guerras, que son las que plantea Donald Trump, y todo el mundo tiene que seguir el hilo de estas guerras que yo planteo o de estas confrontaciones. No, perdona. Nuestras confrontaciones van a ser otras y nuestras formas de plantear el antagonismo va a ser otro. Hay que romper un poco esta idea de la polarización en la que también algunos tienen interés en que nos quedemos. Y eso supone, me imagino, resignificar algunas palabras y también, sin duda, y también me imagino generar nuestras propias palabras en este contexto de disputa. Sí, esta es una muy buena idea, la de no estar repitiendo los mismos significantes que muchas veces ya están rotos. Como ¿no? libertad, que es uno que nos quitó la extrema derecha con cierta habilidad. Por desgracia, el libertarismo, el paleolibertarismo, ha robado buena parte del significado de esta palabra. Creo que en este caso deberíamos recuperarla, porque esta es de las importantes. Esta sí que no deberíamos regalársela. Es constitutiva, diría, ¿no? Eso es. Pues bueno, hay muchísimo trabajo, entonces también, porque no olvidemos que al final, yo como siempre digo, la autoridad de la lengua somos los hablantes. Y ahí es donde entramos todas nosotras en algo que hacer. Laura Camargo, autora de Trumpismo Discursiva, doctora en Filología. No olviden que está este libro, en verdad lo sugiero muchísimo, despierta muchas preguntas, también mucho debate, y creo que eso es lo mejor que puede despertar un libro. Laura, ha sido un placer contar contigo y muchísimas gracias por haber venido. Laura, por leerlo y por recomendarlo. No, muy encantada, de verdad. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más tablero.